Muy bien, profe. Sí, profe. Voy a ver. Pero no está pasando. Voy a probar otra vez. Estos problemas técnicos solemos tener, así es que ustedes lo único que tienen que poner es paciencia de su parte, ¿sí? Se veía muy bien, sí, pero no me pasaba la... se veía muy bien, pero no pasaba las diapositivas. Bueno, pero se ve bien, son letras grandes, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero hacer como una introducción para nivelar un poquitito qué es una evaluación en psicología clínica, ¿verdad? El objetivo académico es analizar los fundamentos en los cuales está basada la evaluación en psicología clínica, comprender los ejes, momentos y las tareas del proceso de evaluación clínica psicológica. Se dan cuenta de que al decir ejes, quiere decir que hay algo concreto para hacer. Hay un lineamiento, digamos, ¿verdad? Y tareas específicas. O sea que nosotros no vamos a estar diciendo, ay, no sé qué hacer ahora. ¿Qué será que viene ahora? No. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, algunos cuestionamientos. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar o algo así, como no tenemos, digamos, ¿cómo se llama esto? La manito que suele aparecer ahí, ¿verdad? Cuando es institucional la cuenta, ¿verdad? Entonces, pueden interrumpirme nada más, ¿sí? La asistencia, profe. ¿Cómo sería la asistencia? Perdón, la asistencia busqué y no está en la plataforma. ¿Cómo sería contigo para saber nomás? Conmigo y con todos debería ser a través de la plataforma porque es lo que va a registrar. Ya aparece, profe. Ya aparece para que se pueda poner. Sí. ¿Qué pasa? Cuestión de esperar un ratito nomás, porque después cuando el coordinador se conecta, él ya pone todo en su lugar y ya no hay ningún inconveniente. ¿Está bien? Entonces pueden marcar su asistencia. Bueno, algunos cuestionamientos. ¿Qué técnicas se emplean para recoger la información necesaria? Entonces vamos a hablar de técnicas. ¿Sí? ¿Cómo se aplican los conocimientos de las distintas disciplinas implicadas para hacer un diagnóstico? O sea, independientemente de la corriente psicológica que yo tengo, ¿cómo lo integro o cuáles fueron las bases que nos dieron todas estas disciplinas que aparecen, el psicoanálisis, la humanista, la conductual, la cognitiva conductual en este momento, ¿verdad? ¿Cómo se interpreta la información disponible en cada caso? Imagínense, técnicas e interpretación luego dice, ¿verdad? Porque toda la recogida de datos a través de las técnicas, y cuando yo digo técnicas, no quiero que se saquen de la cabeza que hacer una evaluación es aplicar test psicológico. La aplicación de los test psicológicos es una herramienta más dentro del proceso de evaluación psicológica, pero no es la única herramienta. Por decirles que la entrevista psicológica es mucho más importante que el test psicológico. Entonces, en entrevista psicológica es donde yo tengo que ser una experta, ¿verdad? O ser un experto, digamos. ¿Cómo se planifica un tratamiento? Que ya va a quedar para el siguiente módulo, pero acá lo enfatizo
Acá lo enfatizo, ¿por qué? Porque depende de la evaluación para que yo haga mi plan de tratamiento. Depende de mi evaluación para hacer el plan de tratamiento. ¿Está bien? Ok. Bueno, y acá haciendo un poco de historia. Yo sé que a la gente no le gusta la historia, pero es para sacar un provecho nada más. Los principales aportes basados en torno a la teoría científica. Hacer una evaluación desde lo que es nuestro libro básico de Muñoz y un libro que les voy a compartir también, que es de Rocío Fernández Ballesteros. No sé por qué la plataforma no me cargó tantos materiales, estaba un poco lento seguramente, pero sí quería alzar 2 o 3 libros más, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron ellos? ¿Verdad? Como hay tantas corrientes psicológicas, ¿verdad? Por decir así, tenemos como 400 tipos de terapias psicológicas. Pero ¿cuáles son las científicas? Eso es lo importante para nosotros, porque tenemos que basarnos en la evidencia científica ahora para emitir un diagnóstico clínico. Pero ¿cuáles fueron los que nos aportaron? ¿Verdad? Esto lo van a leer más profundamente en el material que lo leí, se van a preparar un matecito, un tereré, y lo van a leer mejor, ¿verdad? Yo quiero hacer un repaso sobre esto, ¿verdad? El desarrollo de la psicopatología, ¿verdad? El psicodiagnóstico, en especial la clasificación diagnóstica. Estos fueron los que aportaron, ¿verdad?, digamos, la base científica para que se construya lo que es evaluación en psicología clínica. Digo base. La psicopatología, por ejemplo, hizo un gran aporte en el sentido de clasificar las enfermedades. El tratar de decir, por ejemplo, bueno, la manifestación de un trastorno de personalidad límite, el TLP, que es tan difícil de diagnosticar, tiene tal características. Entonces ellos nos dan ese formato, ¿verdad?, desde lo que es la enfermedad mental. Pero vamos a ver una cosa. Nosotros podemos distinguir, ¿verdad?, 3 situaciones en el paciente que viene junto a nosotros. El que tiene una dificultad psicológica. ¿Cuáles son las dificultades psicológicas que uno puede tener? Dígame. Anímense. No se van a equivocar. Si se equivocan, no importa tampoco. ¿Cuál puede ser una dificultad psicológica que yo tengo? Agresividad. Ansiedad, profe, también. ¿Cuál Dificultad. fue la pregunta, profe? ¿Cuál es la dificultad psicológica? Sí. Mía, en nuestro caso. Sí, una dificultad que tengo. Yo, por ejemplo, soy muy ansiosa, profe. Una vez ¿Y qué dificultad ocasiona eso? puede ser dificultades físicas, ya sea de hasta cuando estoy muy ansiosa, por ejemplo, empiezo a temblar y ponerme súper nerviosa. ¿Y hace cuánto que estás así? Y hace como un año por ahí, profe, ya que anteriormente era más, cuando empecé la facultad era más ansiosa, también lloraba por cualquier cosa. Después, cuando me fui adentrando más lo que es la psicología, hablé con las profesoras, porque yo soy de hablar mucho, ¿verdad? Y
me acercaba, les decía, escuchaba lo que me decían, practicaba. Y de ahí lo que fui superando, pero ahora que estoy empezando un nuevo trabajo y muchas cosas, problemas familiares, empezó otra vez y viene peor. Bueno, entonces nosotros no estamos hablando de una dificultad. Estamos hablando o de un problema o de un trastorno. ¿Sí? Entonces, tu ejemplo, gracias Agustina. Entonces tu ejemplo me viene muy bien para hacer la diferenciación. Una dificultad puede ser, por ejemplo, algo que yo esté viviendo por un ciclo vital. ¿Qué es ciclo vital primeramente? Vamos a determinar qué es ciclo vital. Ciclo vital es toda la vivencia que tiene el ser humano cuando empieza su desarrollo evolutivo desde el nacimiento hasta la muerte. Y dentro de esa evolución, ¿cuáles son las dificultades que se me presentan? ¿Verdad? En el niño, por ejemplo, que tenga 1 año y 6 meses y no pronuncie palabras, por ejemplo. Y de repente, 6, 7 meses después, bueno, habla todo lo que quiere. Normalmente Es una dificultad. se podría decir que una dificultad psicológica en caso de niños que van a primera vez a la escuela es el desapego. Ahí está. Esa es una dificultad. El primer día de clases, ¿verdad? O la primera etapa de escolarización. Después, la entrada a la adolescencia, la rebeldía, todo eso, pues son cosas pasajeras. Es una dificultad, ¿verdad? O me caso, ¿verdad? Y la primera etapa de adaptación con mi pareja, por ejemplo. O tengo un hijo. Entonces, esa primera etapa de amamantamiento, de adaptarse a la maternidad, combinar trabajo con maternidad, para los varones también, tener un hijo. Profe, ¿el divorcio también entra? El divorcio también entra. ¿O alguna separación o pérdida, verdad? Puede ser duelo en alguna forma. Sí. Ahora, todo lo que sea ciclo vital, ¿verdad? Ahora, un divorcio que sea de común acuerdo, entonces significa una dificultad, ¿verdad? Ahora, un divorcio que llegue a estados judiciales, obviamente ya va a ser un problema. De repente tengo cuentas que no puedo pagar, va a ser ya un problema que va a hacer que yo me desestabilice emocionalmente, pero también va a ser pasajero. Cuando pague todas mis cuentas, vuelvo a mi vida normal. Cuando pase todo el divorcio, ¿verdad? Vuelvo a mi vida normal o reencauzo o vivo mejor, ¿verdad? El duelo, por ejemplo. Una vez pasado y superado las etapas del duelo, entonces vuelvo a mi vida normal. Es un problema, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del trastorno, ya hablamos de algo que tiene una base biológica, en donde también interviene la parte genética, hereditaria, interviene el contexto en donde me desenvuelvo. Entonces ya es mucho más complejo. Cuando hablo de trastorno, por ejemplo, hablo de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, hablo de trastorno de ansiedad, hablo de trastorno de ansiedad no es igual a estado de ansiedad. El trastorno ya implica, ¿verdad?, una dificultad que impide que la persona se desenvuelva eficazmente a nivel social, emocional, relacional. Entonces hay 3 categorías que tenemos que diferenciar muy bien. Lo que es una dificultad psicológica,
lo que es un problema psicológico y lo que es un trastorno psicológico. Cuando hablamos de trastorno psicológico, hacemos una evaluación y un plan de tratamiento con el objetivo de bajar el nivel del síntoma, la intensidad del síntoma. Pero un trastorno es crónico, no se cura. Se maneja la enfermedad, ¿verdad? Se maneja, se sabe cómo lidiar con él, se sabe cómo reducir los síntomas, ¿verdad? La persona se siente mucho mejor, ¿verdad? Pero va a aparecer en cualquier momento cuando un factor de estrés lo vuelva a detonar. Entonces, el trastorno tiende a ser crónico. Cronicidad significa que se mantiene en el tiempo y puede ser, los síntomas pueden ser más intensos, menos intensos, ¿verdad? Estar en forma residual, o sea, desaparecen los síntomas y vuelven a surgir con un detonamiento de un estrés. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende mucho. profe. Ok, bueno, puedo seguir entonces. Bueno, entonces... Permiso, profe. Profe, Sí, señor, le escucho. una consulta. Dice que salí un poco un ratito hacia afuera, ¿verdad? Y me pasaste ese dificultad y problema, trastorno, no sé. El otro lo que no pude anotar, lo que es dificultad y problema. ¿Será que podés repetir otra vez, por favor? ¿Quién le dice a Catalino? A ver, voy a ver vos quién no entendió. Parece que a alguien le voy a meter en problemas. La profe dijo, habló acerca de las dificultades psicológicas y los trastornos, que las dificultades psicológicas implican la evolución vital de las personas. ¿Qué quiere decir eso? Los ciclos que van pasando las personas a lo largo de la vida, ¿verdad? Todos los vitales se llaman. ciclos vitales, ¿verdad? Y la compañera Amalia dio el ejemplo del divorcio. La profe explicó que si el divorcio es de común acuerdo, no genera un problema. Ahora si no es de común acuerdo, sí ya genera un problema a las personas, ¿verdad? Cuando no hay un convenio, ¿verdad? En caso del duelo, el duelo tiene sus etapas de superación. Si la persona no supera en esa etapa, sí se convierte en un problema. Eso es lo que la profe explicó, Catalina. Cuando yo digo, por ejemplo, ¿sabes que tengo un problema? ¿Y de qué se trata? Me peleé con mi amiga. Después, y sí, le afecta mucho a la persona, ¿verdad? Pero después hay una conversación, todo eso, se vuelve a hacer amigas o se hace una desvinculación de esa persona, ¿verdad? Entonces se resuelve el problema. Entonces, los problemas psicológicos son pasajeros. Son pasajeros. La dificultad y los problemas son situaciones pasajeras. Ahora, el trastorno no. El trastorno es crónico. Y la mayoría de las veces nos toca trabajar con trastornos, ¿verdad? Especialmente yo trabajo mucho con trastornos porque la mayoría de mis pacientes vienen derivados del psiquiatra. Pero sí suelo tener casos en donde de repente viene un planteamiento de un problema y la persona viene hasta que lo resuelve y ya está. De repente cuando se hace terapia de pareja, por ejemplo, hay un problema, se resuelve a través del proceso de evaluación, ¿verdad? Primeramente, y luego tratamiento y bueno, luego ya se resuelve el problema que se estaba teniendo. Profe, una consulta. Sí. Buen día para todos. Estoy un poco afónica, pero quisiera hacer, ya que estamos con el tema de
esto del problema y trastorno. Por ejemplo, un niño que hace 1 o 2 meses presenta agresividad con su madre. Eso tampoco puede todavía decirse que es un trastorno. Tendría que ser un problema si no tiene todavía, digamos, un tiempo considerable. Sí. Es muy importante, Silvia, creo que... Sí, ¿verdad? Silvia Agustín, soy profe. Sí, Silvia, es muy importante tu aporte, ¿verdad? Porque se van a dar cuenta cuando empiecen a estudiar el DSM-5 que todo tiene un margen de tiempo para que sea diagnosticado como un trastorno, ¿sí? También van a ver en el DSM-5 que hay apartados para trastornos y luego dice otros problemas que pueden ser causa de una necesidad de atención psicológica o atención clínica. Y ahí viene todo esto. Problemas de relacionamiento de pareja, problemas económicos, problemas laborales. O sea, no hay nada que no pueda ser diagnosticado en el DSM. ¿Se entiende? Me gustaría que se familiaricen con esto para que ustedes puedan comprender lo que yo les estoy diciendo. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que manejemos estos conceptos para poder adentrarnos en lo que es la evaluación. Entonces, ¿qué estamos evaluando? Una dificultad del ciclo vital de una persona. Cuando me viene un varón que me diga, bueno, me casé hace poco y va a nacer mi hijo y estoy muy ansioso, no sé cómo superar eso, no sé cómo voy a actuar como papá, no sé qué es lo que mi esposa espera de mí. Entonces es una dificultad del ciclo vital que uno está teniendo. Ahora, problema ya es cuando él empieza a tomar, ¿verdad? De repente sale mucho, ¿verdad? Le abandona a la esposa, hay conflicto de relacionamiento, ¿verdad? Entonces esto ya se volvió un problema de pareja. Pero no hay trastorno ahí. Entonces eso es lo que tenemos que diferenciar muy bien. Bueno, si se entendió ya voy pasando, ¿sí? Se entendió muy bien, profe. Ok, bueno, entonces, digamos que la psicopatología, el psicodiagnóstico, el hecho de diagnosticar a alguien lo que tiene, y la clasificación diagnóstica, que se trata de los manuales diagnósticos, el DSM-5, entonces salió ya el TR, pero está en inglés. Todavía no está traducido al español. Entonces, seguimos utilizando el DSM-5, ¿verdad? Y el CIE-11, que empezó a usarse en Europa a partir de enero del 2022, pero nosotros en Paraguay seguimos usando el DSM-10, la que utiliza el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que son uno con fines clasificatorios y otros con fines estadísticos. Clasificatorios para que yo pueda decir, esta persona cumple con tales criterios, ¿verdad?, de un trastorno de ansiedad, por lo cual tiene un trastorno de ansiedad. Cumple con síntomas, ¿verdad?, y cumple con criterios. Ok. Entonces, el ministerio lo que hace es, a través de la estadística, a través de la consulta psicológica, sabe cuánto por ciento de la población mundial sufre de ansiedad. Entonces, por eso que digo, es como nuestra Biblia, ¿verdad? Porque siempre voy a hablar más del DSM-5, porque está construido por la APA, que es la Asociación de Psicología y Psiquiatría Americana, pero son grupos de científicos que se organizan para estudiar las patologías. Y la otra, la CIE-10,
y 11 que aparecen ahora es europea, o sea, es de la Organización Mundial de la Salud, que tiene como principal objetivo la estadística a nivel mundial. Bueno, y siempre van a encontrar los códigos que están muy paralelamente. Entonces nosotros, luego vamos a hablar, vamos a entrar en esa área. Bueno, entonces esto fue lo que ayudó para que un grupo de científicos, como Rocío Fernández Ballesteros y equipo, y Muñoz, por ejemplo, digan, bueno, hay tantas corrientes psicológicas, psicoanálisis, humanismo, cognitivo-conductual, y cada uno quiere llevar agua a su molino, como se dice. Bueno, entonces el psicoanálisis dice, yo simplemente el paciente no se da cuenta cuando yo empecé un tratamiento y cuando estoy evaluando. Con el psicoanálisis te puedes ir 3 años y no sabes cuándo terminó tu evaluación y cuándo empezó tu tratamiento. Porque no tiene estructurado así, tipo, ahora voy a evaluarte y luego de la evaluación te voy a hacer un plan de tratamiento. No. Pero ¿qué fue lo que aportó el psicoanálisis? Dentro de la historia evolutiva de la psicología, lo que aportó fue de que empezó a decir, fíjense una cosa, los niños existen, los niños tienen emociones, los niños tienen una estructura psíquica. Y empezó a estudiarlo. Y Freud empezó a determinar, ¿verdad?, con su teoría psicosexual, etapas evolutivas del niño. Entonces, ¿en qué contribuyó el psicoanálisis? En dar una mirada de importancia en la psiquis del niño. Porque si nos volvemos a la edad antigua, nos vamos a dar cuenta que el niño era el producto de una relación, ¿verdad? Pero era como un ente pasivo. Se iba a la escuela, pero se iba nomás, ¿verdad? Entonces Binet dijo, no, acá hay un tema. No todos los niños tienen el mismo cociente intelectual. Y ahí creó lo que es el test de inteligencia. Y a partir de ahí se empieza a clasificarle a los niños. Bueno, esto tiene inteligencia normal, estos tienen inteligencia de 90 a 80, quiere decir de que van a tener un aprendizaje más lento con respecto a los que tienen 100. Y mucho más lento con respecto a los que tienen 110 a 120. ¿Verdad? Los que tienen 110 a 120 son los que suelen salir mejores alumnos, son los más destacados. Y luego los que tienen 120 a 130 son los superdotados. Encontramos ya luego que algunos son medallas de oro, ¿verdad? O se destacan en la física, en la matemática, y luego de 130 para arriba, 140, ya estamos en el grupo de los genios. Bueno, si volvemos otra vez de 80 para 70, tenemos el retraso mental leve, ¿verdad? De 60 a 70, retraso mental moderado, y 60 a 50 grave. Entonces, esa es un poco la lectura de lo que significa, ¿verdad?, lo que significa aplicar un test de inteligencia y los resultados que arroja. Entonces, una cosa es aplicarlo, otra cosa es interpretarlo y otra cosa es hacer una predicción en base al resultado que salió. Entonces, yo digo, Annalise, por ejemplo, tiene 110 de inteligencia. ¿Qué va a significar para mí eso? Chicos, que ya dieron este en el grado. ¿Qué significa
significa que una persona tenga 110 de inteligencia? ...61 alumnos tengo. Alguien me tiene que decir, por favor, se lo suplico. Que tiene que es una persona que va a aprender bien, que tiene la capacidad de aprendizaje normal sería. Normal, alto. Normal, alto. Normal sería 100 arriba, ¿verdad? Quiere decir que todos ustedes mínimamente tienen un CI de 100. Por eso están acá. ¿Verdad? Si tengo un alumno que tiene 90, voy a tener problemas. Porque ese alumno no va a aprender mi clase en una sola. Va a necesitar tipo un refuerzo y se va a ir con una profesora particular. Entonces, que puntúe 90 significa que va a tener un aprendizaje un poco más lento. Y esa es la predicción, el pronóstico, ¿verdad? Que yo voy a inteligencia media 110. De 90 a 110, medio, para nosotros, ¿verdad? Estados Unidos tiene 110, Japón tiene 111. Y por ese un punto ellos vienen peleándose, ¿verdad? Bueno, pero el promedio de inteligencia es 100. Si uno tiene 100, significa que ya va a aprender en una sola clase todo lo que yo estoy diciendo. Si tiene 120, capaz que mi clase le está aburriendo porque ella ya se fue a leer todo el material y ya sabe todo lo que yo voy a decir y todo, ¿verdad? Si tiene 124 y algo así, va a elegir algo mucho más intenso, algo que no le aburra. Por eso que generalmente cuando nuestros niños, ¿verdad? Como en Paraguay no tenemos una escuela para superdotados, cuando el niño tiene un CI de 115, 124, ¿qué es lo que se le hace? A ver, ¿quién sabe? Ese niño va a terminar todas las tareas antes que los otros niños y después se va a levantar a molestar porque se va a aburrir. Sí, señor. Y es que la profesora no tiene la capacidad de crearle nuevas tareas. Sí. ¿Y el ministerio entonces qué hace? Se hace una evaluación y después Le salta el grado. Por lo general les falta exigen más, pero y ahí es una lástima, profe, como decir que no tenemos una institución para este tipo de casos, ¿verdad? Y otra cosa también en cuanto a esa escala de 100, 110 y demás, también hay que evaluar, o mejor dicho, tener en cuenta de que esos CIs, que dependientemente de obviamente de la cultura de otros países y demás, pero ese es también, para no aludirse demasiado, también es un promedio según la edad general poblacional y el rango de edad en el que vos te encontrás. Es decir, 15 años, 16, 18, no podés pretender que hay casos y casos, ¿verdad? Pero por una regla de margen, digamos, no puedes pretender que un niño, por lo general, digamos, de 15 años, tenga la misma capacidad intelectual de repente y experiencia que alguien de 25 o 26 que está en otro nivel en cuanto a desafíos, por ejemplo. Repito, hay casos y casos, ¿verdad? Pero es como manejar para una normativa también. Generalmente esos números están tipificados para un rango poblacional y de la edad en que ese sujeto se encuentra cuando está siendo evaluado. Gracias, Rodrigo, por tu aporte muy interesante. De hecho, que para sacar el cociente intelectual, tengo que hacer una división entre lo que es su edad cronológica con lo que es su edad mental. Y ahí recién sale. Por eso es muy importante lo que dice Rodrigo, porque es una normativa, ¿verdad? Una escala según la edad cronológica que tiene la persona. Bueno, yo puse como ejemplo la lectura del cociente intelectual. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes vean
algunos momentos de la evaluación. Uno es la aplicación. Para aplicar este test, yo tengo que conocer el test, yo tengo que saber cómo se aplica, a quiénes puedo aplicar, ¿verdad? Una vez aplicado, tengo el resultado. Una vez teniendo el resultado, tengo que saber interpretarlo. ¿Qué me dice, verdad, la interpretación de ese test? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué yo aplico un test psicométrico? Lo aplico para tener una lectura de la variable que quiero evaluar. Entonces, aquí la variable es cociente intelectual. ¿Por qué quiero saber el cociente intelectual? Para hacer una predicción. Entonces, yo digo, bueno, un fulano de tal, ¿verdad? Francisco Ferreira tiene una puntuación de 115 de cociente intelectual, lo que da la probabilidad de que tenga una facilidad en el aprendizaje, tenga un aprendizaje rápido, y todo esto, ¿verdad? Y si tiene 80, entonces yo diría, corresponde a un cociente intelectual bajo, por lo que él va a tener dificultades de aprendizaje, le va a costar aprender, le va a costar seguir instrucciones, le va a costar va a necesitar un refuerzo educativo, ya que va a necesitar de aulas especiales. Ese es el objetivo de la evaluación. Entonces, aplico el test, me da los resultados, lo interpreto y hago una predicción o pronóstico. Acuérdense que en parte de lo que dice el informe psicológico, siempre hay una parte donde dice pronóstico, ¿verdad? Que nadie sabe qué poner. Bueno, y ese pronóstico está ahí para que yo diga, bueno, este alumno necesita clases especiales de refuerzo para poder comprender mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. O este niño tiene una puntuación de 130, por lo que va a necesitar, ¿verdad?, mayor refuerzo en el aprendizaje, en el sentido de que sea más motivado, o directamente puede pasar del 5º grado al 6º o 7º grado. Esos son los fines de la evaluación. Buenos días, profe. Tengo una consulta. Y en caso que el padre no quiera que el hijo sea cambiado de grado. Yo no sé cómo funciona acá en Paraguay, pero yo soy brasileña, entonces toda mi familia vive allá en Brasil. Y yo tengo uno de mis primos que tengo que ir elevado. Y cuando él inició la escuela, él tenía mucho problema porque él terminaba la tarea, para él era todo tan fácil. Entonces los profesores llamaron a mi tía para cambiarle de grado. Y mi tía se negó porque ella decía así, que por más que él aprendiera muy rápido, él todavía tenía así una inmadurez, tenía ese pensamiento de niño más de su edad. Entonces ella tenía mucho miedo que le cambiaran de grado y él sufriera algún tipo de bullying por ser más pequeño y todo más. Entonces ella optó por mantenerle en el grado. Ella, hasta que él entrara en la adolescencia, tuvo muchísimos problemas en la escuela porque siempre le llamaban porque él no se quedaba quieto. Ahí cuando él fue creciendo, sí, él mismo empezó a controlar más, a llevar actividades para que él desempeñe en clase. Hoy ya es adulto. Ahora en agosto va a Francia, ganó una beca completa ya, pero en su infancia él tuvo muchísimos problemas en la escuela con eso. ¿Hay esa opción del padre no aceptar que le cambien de grado? Y bueno, como es menor de edad, obviamente siempre la decisión de los padres va a ser importante, ¿verdad? De hecho que sí ameritó una psicoeducación con los padres, un acompañamiento sistémico, ¿verdad?, para la comprensión de los padres de la condición de su hijo.
¿verdad? Ahí sí se necesitó una intervención psicológica, ¿verdad? Para que este niño no pase tan mal, digamos, ¿verdad? Porque sí suele haber ese desfasaje en el sentido de que sí es muy capaz intelectualmente, pero la inteligencia emocional muchas veces no acompaña, no siempre, la mayoría de las veces va acompañado a ambos casos, pero eso es lo que, como estábamos diciendo, el ciclo vital, ¿verdad? Es lo que no acompaña a esta velocidad de procesamiento de información que tiene su cerebro. Entonces ese sí era un problema psicológico, que sí ameritaba una intervención. Pero acá en Paraguay, la mayoría de las veces, por todo lo que yo he sabido, la mayoría de las veces los padres piden porque el chico se vuelve muy aburrido o muy hiperactivo, tiene algunos comportamientos, ¿verdad? Que de repente sale de la regla, entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que le pasa? Tenía un niñito que le tuvimos que pasar de Ciudad del Este, le mandamos a Foz, a una escuela así que era de alto rendimiento, entonces ahí le solucionamos un poquito el problema, ¿verdad? Pero en Paraguay acá generalmente yo nunca tuve el problema de que un papá o una mamá no quiera que su hijo pase al siguiente nivel. Pero son casos, estudio de casos se llama eso. A mi profe me pasó cuando yo estaba en el 6º grado, me hicieron participar en Olimpiada de Matemáticas y digamos que era muy inteligente en esa área. Yo subía ejercicios de ecuaciones de 7º, 8º y 9º grado sin calculadora. Y llegué hasta la 3ª fase de las competencias. Le mandaron llamar a mis padres para hablarle de eso, para que me cambien del 6º al 7º, y mis padres no estuvieron de acuerdo. Digo que eso después se pierde. Estoy un poco engripada, profe, discúlpame, pero quería darme mi opinión al respecto. Al menos de mis padres yo no tuve ese apoyo en ese entonces, y ellos ahora lamentan el hecho de no haberme apoyado, pero ya años después. Y voy otra vez a lo que hablaba en la parte introductoria, ¿verdad? De lo que estuvimos hablando a primeras y tempranas horas de la mañana. Creo que en Paraguay falta mucho todavía de esa psicoeducación a nivel poblacional. Sobre lo que es la salud mental, sobre lo que son las habilidades o los talentos, ¿verdad? Por eso decía que uno de los principales aportes del psicoanálisis fue justamente darle esa mirada al niño y darle esa importancia, ¿verdad? Porque Freud es el que empieza a analizar, a estudiarlos, ¿verdad? Porque anteriormente, bueno, un niño era alguien que solamente tenía que obedecer y ser el reflejo de los padres, ¿verdad? Entonces él lo estudia muy profundamente, entonces, bueno, se le da esa mirada a él, ¿verdad? Bueno, Lisa, ¿y cuánto es tu CI? ¿Alguna vez te hiciste una evaluación? Lisa, que está invitada. Bueno, a ver cuando me escuche. Buen día, profesora Gregoria. Quiero hacerle una pregunta. Sí, Elizabeth. Sí, ¿en qué casos es necesaria la administración de pruebas de inteligencia en el proceso de evaluación? Bueno, cuando estamos trabajando con un niño, es muy importante y es en la mayoría de los casos, porque tenemos que hacer una evaluación global.
un perfil psicológico, ¿verdad?, del niño. Entonces, cuando trabajamos con niños, sí o sí tenemos que tener un test psicométrico que pueda evaluar su nivel de madurez y su nivel de cociente intelectual, porque es lo que nos va a permitir hacer los pronósticos correspondientes. Es decir, en casi todos los casos. A no ser que tengamos dentro de lo que es el historial de evaluación, que sea un niño, ¿verdad?, que presente un cuadro de pánico, por ejemplo, y ese sea el motivo de consulta y tengamos el reporte de la profesora, diga que es un chico muy inteligente, que termina la tarea a tiempo, ¿verdad?, y las calificaciones sean de 4 a 5. Entonces no nos preocupamos demasiado por la parte de cociente intelectual. Pero yo sugeriría que sí. Dentro de todo el proceso de evaluación se deje una parte para evaluar el cociente intelectual. Bueno, no sé si respondí, Elizabeth, a tu... Sí, perfecto, muchas gracias. Ya. Bueno, entonces, seguimos un poquito. La humanista es la que da una mirada humana, digamos, a lo que es el concepto de lo que es el ser humano, en el sentido de que dice, bueno, el ser humano es un potencial en sí mismo y puede digamos, alcanzar ese potencial que se propone. Entonces, no es tanto como el conductual, por ejemplo, que diga que el ser humano obedece de acuerdo a lo que es el contexto. El contexto, ¿verdad?, le define al ser humano en el sentido de ser estímulo-respuesta. Y el cognitivo, que su gran aporte es el estudio del proceso mental, la atención, la memoria. Entonces, estos son los aportes, ¿verdad? Y bueno, el desarrollo de la teoría psicométrica, que es lo que estábamos hablando, y las medidas en psicología, que no es lo único, pero es importante, ¿verdad? El desarrollo de los enfoques de formulación clínica del caso. ¿Qué significa formulación clínica del caso? Vamos a dar una clase específica sobre esto, porque de esto va a depender nuestra conclusión diagnóstica. La formulación clínica es cuando yo digo, junto todos los datos que yo tengo de entrevistas, de test psicométricos, de análisis funcional que vamos a desarrollar también, ¿verdad? Y yo digo, bueno, fulana de tal tiene un trastorno de pánico que comenzó cuando tenía 12 años, cuando se cayó del caballo y se asustó muy grande, y a partir de ahí desarrolló una ansiedad generalizada que hace que no pueda funcionar al 100% porque tiene dificultades de aprendizaje, tiene dificultades en el relacionamiento y tiene dificultades para trabajar. Entonces ya le afecta a la persona en su sentido general. ¿Cuáles son los factores mantenedores de ese trastorno? El estrés, por ejemplo. Como decía Teresa, superé bastante mi ansiedad, pero ahora que estoy volviendo con los cursos, bueno, empezó a retomar otra. Quiere decir que estar en un curso de especialización en psicología es un factor estresante para él. Entonces se detona de nuevo. Entonces esa es la formulación clínica del caso. ¿Cuándo surge? ¿Cuáles son los desencadenantes de una dificultad, problema o trastorno? ¿Cuáles son los factores mantenedores? ¿Qué es lo que mantiene esa patología o ese problema? ¿Y cuáles son, ¿verdad?, las repercusiones o las consecuencias de tener eso?
Entonces tendríamos que preguntarle a Teresa, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de estar ansiosa? A lo mejor se va a poner muy nerviosa al hacer un trabajo. Cuando hace un trabajo se va a sentir insegura de que está bien, no está bien, ¿verdad? Entonces va a hacer que de repente no entregue su trabajo o lo entregue en forma retrasada o simplemente no lo entregue. Profe, Las consecuencias, ¿sí? Agustina. por ejemplo, en mi caso es que yo soy súper perfeccionista. Yo tengo que entregar y entrego, si es posible, un día antes. Tengo que entregar un día antes. Yo soy muy autoexigente. Soy ansiosa, pero autoexigente. Y soy de entregar sí o sí. No, nunca me retrasé en ningún trabajo desde que fui niña por ahí. Ese es mi lema. Soy ansiosa, pero yo digo, ¿verdad? Que esa ansiedad también me ayuda muchas veces a terminar, a poder ser perfeccionista, a entregar bien mi trabajo, porque cuando hice mi tesis, era que muchas compañeras eran apáticas, no querían, y yo digo, ¿verdad? No sé si es así, pero yo digo que esa ansiedad a mí me ayudó para terminar, porque yo decía, no, este está mal, voy a volver a hacer. Acá, bueno, acá yo entiendo de esta manera. Me despierto otra vez a la noche, hasta la madrugada, hasta terminar, hice bien, expuse bien, hice todito bien. Y eso para mí fue una satisfacción, y ahí terminó mi ansiedad. Yo creo que después vuelve, cuando hay otra situación semejante, vuelve la ansiedad. Así me mantengo. Bueno, ¿qué evaluaríamos de Agustina? ¿Agustina? Sí. Sí, bueno, ¿qué evaluaríamos de Agustina? Yo primero le haría un perfil de personalidad para ver si estamos hablando con una persona con rasgos obsesivos. Después vamos a hablar de lo que es rasgos y síntomas y todo eso. Rasgos obsesivos. Porque el que tiene rasgos obsesivos también tiene una ansiedad, pero funcional. Tengo que hacerlo perfecto y tengo que hacerlo antes de que la ansiedad me supere. No es un trastorno de ansiedad de lo que estamos hablando de un perfil de personalidad. Porque a ella la ansiedad no le paraliza. No. Es adaptativa, digamos, le ayuda. ¿Se entiende? Bueno, entonces por ahí yo voy a ir con ella. Bueno, voy a seguir un poquitito, más o menos ya me van entendiendo, ¿verdad? Sí, claro, profe, súper. Bueno, el punto de vista metodológico. Resaltando la orientación metodológica, debe señalarse como punto de partida la consideración de la evaluación en psicología clínica como una disciplina enmarcada dentro de la psicología científica. De hecho, entre otras cosas, determina el esquema básico de funcionamiento que debe guiar toda aplicación del proceso de DPC, la generación y contraste de hipótesis. Bueno, entonces llegamos a lo que le estaba diciendo. Un grupo de científicos se reúne y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la evaluación desde lo cognitivo-conductual, desde el psicoanálisis, desde el humanista? No. Vamos a ver un proceso científico independiente de cualquier corriente psicológica que yo tenga. Yo les había contado digamos, las corrientes psicológicas que yo manejo, ¿verdad? Psicoanálisis, cognitivo-conductual, humanista, ¿verdad? Dentro del humanismo, otra vez, ¿verdad? Las técnicas de Roger, análisis transaccional. Pero cuando voy a hacer una evaluación, tengo que atenerme a esto, a cómo se hace una evaluación dentro de un proceso científico, independientemente de la corriente psicológica que yo tengo. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Entonces, lo que vamos a desarrollar es una psicología científica, ¿verdad? Es una psicología científica independiente de cualquier corriente psicológica. Hay una forma de hacer evaluación
en psicología clínica y es esta. Bueno, a priori, ¿cómo es que hacemos una evaluación psicológica? Estamos en la información preliminar, ¿verdad? Cuando se nos da una información sobre el paciente o cuando el mismo paciente viene y te dice, bueno, me pasa esto, me pasa aquello, ahí nosotros de repente vemos si es una dificultad, un problema, un trastorno de lo que nos está hablando, ¿verdad? Y el desarrollo de hipótesis explicativas. Se casó recién y no sabe cómo manejar la situación. Es una dificultad psicológica. ¿Bien? Entonces, a partir de mi hipótesis voy a tratar de contrastar. ¿Verdad? Entonces yo digo, bueno, simplemente es una dificultad del ciclo vital. No. Pero ¿qué pasa? En su historial me dice de que cada vez que tiene una situación estresante, él está muy ansioso. Entonces voy a crear otra hipótesis. ¿Qué le pasa a él? ¿Por qué cada vez que tiene una situación estresante se detona su ansiedad? Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Ahí, entonces, voy a cambiar mi plan de acción. Voy a ver el DSM-5. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para un trastorno de ansiedad? ¿Cuáles son los test psicométricos que puedo aplicar para saber si es o no es? ¿Qué te parece si aplicamos un test de depresión, otro de ansiedad, otro de fobia? Entonces hago un screening, el test de screening, ¿verdad? Que es como un tamizaje, como una evaluación global, ¿verdad? De la persona en cuanto a su salud mental. Voy a investigar su salud mental a ver qué me dice. Y ahí recién, cerrando mi evaluación, ahí recién puedo hacer un programa de tratamiento. Esto es a priori, como se dice, ¿verdad? Pretratamiento. El proceso de evaluación clínica dice, es especialmente importante señalar que este proceso de recogida de información, generación y contraste de hipótesis. Cuando digo hipótesis es que a cada rato yo me voy a estar preguntando ¿qué le tiene el paciente? ¿Qué le pasa? Y yo voy a decir, posiblemente esto sea. Y voy a tratar de contrastar eso. No se agota en un solo ciclo, dice, por el contrario, los autores conciben el acercamiento como un bucle continuo que inicia en los primeros momentos de la entrevista con el paciente y que se prolonga hasta disponer de una hipótesis general explicativa a la que va a denominar formulación del caso clínico. Entonces mi hipótesis tiene que ser explicativa. Yo tengo que saber por qué Teresa tiene ansiedad. Tengo que explicar. ¿Por qué? Porque toda su familia ya sabe que ella es ansiosa, pero nadie sabe el por qué. ¿Cuándo comenzó? ¿Qué factores lo mantienen? ¿A qué factores desencadena esto? ¿Cuáles son las dificultades que ella tiene? Entonces, esa es la formulación del caso clínico. Cuando una persona viene junto a mí y me pide la evaluación y un informe psicológico, me va a pagar por esa formulación del caso clínico. Porque la persona ya sabe luego que tiene ansiedad. Inclusive ahora luchamos contra el pseudodiagnóstico, porque la persona entra en internet, hace todo un test y le sale trastorno de ansiedad leve. Entonces, ya te viene, ¿sabes qué? Él dice, yo tengo trastorno de ansiedad. Sí, ¿quién te dijo? No, yo hice un test en internet y me salió. ¿Entienden? Bueno, entonces, pero internet no le dijo el por qué, ni cuándo, ni cómo. Entonces, esa va a ser nuestra tarea. ¿Vale? Entonces, las principales técnicas que tenemos, digamos, para hacer esta evaluación
son la entrevista, autoinformes estandarizados, que son los cuestionarios, inventarios, ¿verdad? Autoinformes personalizados, ¿verdad? Que les voy a enseñar a hacer. Esto es, digamos, el ABC, digamos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es mi emoción? ¿Y cuál es mi conducta? Eso vamos a aprender a hacer acá. Y la observación directa, que es también lo que el ojo clínico me dice, todo psicólogo tiene que ser experto en la observación. Los gestos, la mirada, la conversación, o sea, cuáles son las actitudes que uno tiene en una conversación. ¿Sí? Entonces todo esto tengo que saber. Y las observaciones de productos permanentes quiere decir, ¿verdad? Archivos o documentos, ¿verdad? El diagnóstico clínico, de un médico clínico, por ejemplo. También tenemos las medidas psicofisiológicas, las pruebas cognitivas, como habíamos hablado del cociente intelectual, la memoria, la atención, por ejemplo. Las técnicas proyectivas, supongo que muchos ya saben manejar, ¿verdad? El Rorschach, hace poco hice un curso de Rorschach, súper complicado, pero como mínimo se necesita 2 años de entrenamiento en este. Pero sí sabemos manejar el HTT, persona bajo la lluvia, el test de familia, son todos test proyectivos, ¿verdad? Todo esto ayuda a nuestra evaluación, ¿verdad? Bueno, son las 10 de la mañana. ¿Qué les parece si hacemos si está la plataforma, Amalia? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño receso hasta las 10:30? ¿Les parece? Sí, profe. ¿Está bien? Bueno, sí, entramos por el mismo link otra vez, o no sé si van a salir o se quedan. Normalmente nos quedamos así y después volvemos. Ok, perfecto. Entonces, nos vemos en 20 minutos en realidad.